Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a los que se han incorporado. En un mundo, en un entorno de multidifusión, donde hay un consumo muy fragmentado, una competencia feroz por la atención del oyente, en un mundo también de gran diversificación del producto de audio, la medición de audiencias, la investigación de las audiencias, tiene que necesariamente adaptarse, ¿no? Conseguir identificar con precisión, con fiabilidad, realmente cuáles son las características del consumo y, sobre todo, demográficamente cómo se caracteriza esa gente que escucha la radio. Para introducir esta sesión contamos con la ponencia de dos personas que están trabajando mucho por esta cuestión, para conseguir métodos fiables y precisos para medir la audiencia de radio, no solamente la audiencia de radio analógica, sino ahora también combinándola con otros sistemas cuantitativos que permitan también medir la radio que se consume a través del streaming. Pues presento a nuestros dos ponentes que, si quieren, pueden ir subiendo aquí al estrado. José Andrés Gabardo actualmente es director técnico de la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Murcia y tiene muchísima experiencia en la investigación de medios y de audiencias. Ha trabajado en Ecotel desde sus inicios, a finales de los años 80, también en la empresa Sofres, y desde hace ya unos cuantos años pertenece al equipo ejecutivo de la Asociación de Investigaciones de Medios de Comunicación, que sabéis que es la responsable del Estudio General de Medios. Le acompaña también Luis Pistorini. Luis Pistorini es director comercial de la empresa ODEC, una empresa especializada en investigación de mercados, estadística, medios y marketing. Se ha dedicado durante toda su vida, pues eso, a la investigación de mercados y a la planificación de medios. Tiene también experiencia docente e investigadoras en universidades, y juntos van a presentar cómo están trabajando en conseguir un nuevo sistema para desarrollar metodologías cuantitativas y cualitativas que permitan integrar lo que conocemos como esos medios tradicionales de medir audiencias a través de sistemas muestrales con lo que son los sistemas o los medios censales, ¿no? Las herramientas censales a través de la medición en streaming. Bueno, les dejo la palabra porque ellos nos van a develar, espero, que algunos de los entresijos de esta nueva herramienta con la que están trabajando, que ya pusieron a prueba en la anterior oleada del Estudio General de Medios, y que creo que en la actual, en la que va a salir ahora a finales de noviembre, comienzos de diciembre, ya va a ser la presentación como oficial, ¿no? La puesta de largo, ¿no? Bueno, nos lo contáis. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar, por la presentación. Y muchas gracias también a la organización por permitirnos contaros qué es lo que vais a poder utilizar a partir del día 10 de diciembre, cuando se publique la tercera ola del EGM como novedad. Bueno, vamos a hablar de la medición de la radio a través de streaming, lo que es el directo, el streaming en directo, porque el podcast también se puede escuchar vía streaming, pero no es directo. En el EGM venimos midiendo la radio a través de Internet desde hace muchísimos años. Realmente creo que el primer dato del que disponemos es del año 96, cuando Internet era una cosa pues prácticamente... ¿Sí? ¿Ahora? ¿Mejor? Perfecto. Bueno, lo que decía que se viene midiendo desde el año 96 como tal, porque afortunadamente para el medio radio, Internet lo que ha supuesto, a diferencia de lo que ocurre con otros medios, donde ha habido una disrupción, es que pues es una forma más de difundir la señal. Como tenéis ahí la evolución en los últimos 10 años, pues desde una cifra muy pequeñita, en torno al 6% de los oyentes de radio utilizaban Internet, hasta el año pasado terminó en un 21%, y el último dato que tenemos de audiencia de Internet
es que es un 24%, es prácticamente 1 de cada 4 oyentes de radio utiliza en algún momento Internet como forma de acceder a la radio. El streaming es una parte y en ese caso el último dato que tenemos es que es casi un 14%, el 13,7% de los oyentes de radio utilizan Internet para acceder a ella. Estos son los datos que tenemos, además es el último que vamos a publicar de forma, digamos, no censal, de forma declarativa, donde podéis ver cómo se distribuye por horas el dato de audiencia en función de si el oyente ha utilizado Internet en directo o ha utilizado el podcast. La línea roja, que es la del streaming, es la que nosotros pretendemos ahora sustituir utilizando otro sistema que consideramos que es mucho más práctico. Si yo cojo, por ejemplo, este dispositivo y lo utilizo para escuchar la radio, en algún sitio, no sabemos muy bien dónde, puede estar aquí al lado, puede estar en La Coruña, puede estar en Michigan o incluso en Wuhan, hay un ordenador que tiene que coger la señal que le ha proporcionado la cadena y hacer algo para que nos llegue a nuestro dispositivo, este que tenemos aquí o cualquier otro. En ese trayecto o en esa generación deja rastro. Es decir, hay posibilidad de saber cuánta gente, o mejor dicho, cuántos dispositivos, lo de la gente lo veremos después, cuántos dispositivos se están conectando en cada momento, qué tiempo están, a qué cadena, etcétera, etcétera. Hay muchísima información. Lo que hay que hacer es trabajarla y adecuarla y finalmente convertirla en individuos, porque no nos vale que sean dispositivos. Pero lo vamos a ver poco a poco. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que pretendíamos hacer? Nosotros ahora lo estamos midiendo con un sistema declarativo, le preguntamos a la gente qué es lo que ha escuchado y una de las posibilidades es que nos diga que lo que ha escuchado ha sido la radio a través de Internet. Como tal, lo tenemos reflejado y son los datos que os he podido enseñar. Para eso hemos contado con el apoyo de ODEC, que es Luis, el representante, que os va a contar brevemente cómo se hace porque es un proceso bastante complicado. Bueno, yo creo, de todas formas, José Andrés, nos hemos saltado aquí un poco esta diapo, que es relevante, porque lo importante de este proyecto, yo creo que una de las cosas importantes es que es un proyecto de la industria y más en concreto de la industria de la radio. Es un proyecto que el conjunto de las cadenas de radio españolas piden a la IMC como asociación independiente y sin ánimo de lucro que estudie, y de hecho hubo un concurso público en el que ODEC participamos junto con otras empresas, ganamos el concurso y nos pusimos a trabajar. Pero lo importante es que es un proyecto de consenso, que es un proyecto pionero que sepamos a nivel mundial. Hay avances parciales, pero nadie ha llegado tan lejos como hemos llegado. Y bueno, la siguiente diapo yo siempre la he puesto ya algunas veces y me resulta un tanto... Después de lo que he dicho, me resulta un tanto difícil leerla y decir que es simple de contar. Ha sido realmente un proyecto muy complejo, llevamos 2 años con él, la depuración, con el grupo de radio, con todas las cadenas y eso realmente pues hemos logrado el punto final tras dar muchos pasos adelante y atrás, pero como decía, de contarlo es simple. En definitiva, los pasos son básicos, recepcionamos diariamente por parte de las diferentes cadenas, grupos de radio, para cada una de sus emisoras recibimos los logs en nuestra nube, como comentaré ahora. Luego, una tarea muy importante que nos ha llevado muchos meses ha sido la homogeneización. Esto significa esos logs que se reciben, luego hablaremos de cantidades, pues hay que depurarlos, hay que llevar a consenso y lo importante ha sido trabajar en ese consenso. Está aquí Carles dirigiendo, que ha estado al frente del grupo de radio y con todas las emisoras y puedo llegar a los consensos de estas IPs que vienen de fuera entran, no entran, menos de un minuto, más de un minuto, bueno, toda una serie de parámetros que gestionamos los logs, depuramos en esa homogeneización y luego, y cuando decimos homogeneización, es algo muy importante. Cada cadena puede tener un proveedor diferente.
hay otros países donde hay un proveedor unificado, todas las cadenas trabajan con un proveedor, pues por aquí, igual que estamos nosotros de patrocinadores, está Traito también, por ejemplo, pero sin embargo aquí hay múltiples proveedores y una de las complejidades es que incluso las cadenas por el camino cambian de proveedor. Hay que volver a controlar los registros, hay que volver a hacer todas estas fases. Luego hablaremos del proceso de humanización y por último, por ahora, viene la fusión con el EGM y digo por último en este punto que, como decía José Andrés, el día 10 próximo saldrá a la luz. Bueno, nosotros tenemos una nube propia y entonces cada una realmente utilizamos tanto nube propia como AWS, como Amazon, y cada emisora tiene su buzón y va dejándonos diariamente todos sus registros. Una vez los tenemos en la nube, el paso siguiente, pues ya tenemos el primer producto que ha sido y es de gran utilidad. Es decir, lo que son, para que os hagáis una idea, cuando hay radio por streaming, lo que nos mandan las emisoras son trocitos de audio. Eso tiene una finalidad, pues si pasas por un túnel, si pierdes señal un momento, que no te quedes sin audio, están encadenados y eso son cantidad de sesiones, cantidad de registritos, que lo primero que hacemos nosotros en ese proceso es crear sesiones. Es el primer producto válido. Como hemos dicho ahora, son dispositivos. De momento lo único que sabemos es que un dispositivo con tal sistema operativo, con tal IP, ha estado recibiendo durante 3/4 de hora, 1 hora, tantos minutos, y eso configura una sesión, que es un dispositivo durante un tiempo continuado. Todo eso ha sido parte del consenso. Una vez tenemos las sesiones, que ya, como decía, luego veremos algunos ejemplos con los gráficos de la información de esas sesiones, pasamos el paso siguiente. Aquí lo que tendríamos dentro de ese proceso es pasar ahora de sesiones a oyentes. Como veis en los cuadritos, pues lo que tenemos en esta primera instancia son dispositivos. No sabemos nada de ellos. Sin embargo, lo que pretendemos es ir pasando esos dispositivos a lo que sería ya personas que manejan esos dispositivos. Ese es el paso que vamos a llamar la humanización. Bueno, la humanización y ¿cómo elaboramos esa humanización? Lo que cogemos son los datos del Estudio General de Medios. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos dato censal, volvemos a que son todas las cadenas, todos los registros, la información completa de todas las emisoras, de todo lo que se recibe a través de streaming, pero tenemos y contamos con el Estudio General de Medios, que como ha explicado antes José Andrés, llevamos muchos años recibiendo por declaración la información de quién de los que declaran escuchar radio lo han escuchado a través de Internet. Con esa información de individuos lo fusionamos con una técnica de fusión de la que hablaremos luego más adelante un poquito, con una técnica de fusión que llamamos fusión óptima, que venimos utilizando con la IMC para diferentes integraciones de datos. Casamos los datos de los dispositivos, le asignamos todas las variables, sus consumos, como ponemos aquí, dispositivos le ponemos cara y ojos, es decir, convertimos dispositivos en personas. Mejor dicho, a las personas que sabemos que han declarado que estaban escuchando le vamos asignando sesiones. Y ahora ya tendremos individuos que, con todas sus características, han conseguido han estado con Internet. Hemos hablado de un montón de registros y esto es lo importante, como decía al principio de mi intervención, es el consenso y que lo que hemos conseguido es que con esa participación tengamos el consenso de todas las radios. Está abierto a todas las radios emisoras. Yo creo que ahora ya están prácticamente todas, algunas se están incorporando, pero están todas. Y fue una apuesta de la industria, como decía al principio, y que ha sido capaz de aglutinar el esfuerzo de todos. Participan en este momento 12 grupos y, bueno, he ido hablando de algún número por el camino, pues estamos hablando, nosotros lo hemos definido como Big Media Data, porque realmente es una información ingente. Recibimos 500.000 millones de registros diarios. Estos son los acumulados que llevamos hasta la fecha. Estamos hablando de billones, como veis, miles de billones de registros. Y en este momento tenemos ya 3.700 millones de sesiones. Como veis, es un proceso complejo, pero hemos conseguido optimizarlo. Ahora ya está en tiempo real. Para que os hagáis una idea, cuando empezamos con este proceso, pues tardábamos más de un día en procesar un día. Lógicamente dijimos, algo no puede ser, tuvimos que cambiar máquinas, tuvimos que cambiar proceso, pero ahora realmente está bastante automatizado
Y cómo manejamos esa información, o de que hemos desarrollado dos herramientas, una que llamamos Stream, que es una herramienta, veréis ahora algunos ejemplos, que maneja las sesiones, y luego otra que llamamos Stream 2, que ya maneja la información, digamos, ya humanizada. Es decir, ya hablaremos de personas, en la Stream hablamos de sesiones y en la segunda de personas. Y ejemplos de estas presentaciones, pues sigue José Andrés con ello. Muy bien. Aquí, vale. Bueno, esta es, según todavía la parte declarativa, si veis aquí todavía es en base a la declaración, el promedio de oyentes de lunes a domingo en la segunda ola del EGM de este año que estamos. Este es el perfil que se obtiene con los datos hora por hora. No es continuo, porque estamos hablando de hora a hora, no es como estar hablando minuto a minuto, segundo a segundo, pero es lo que podemos obtener de momento con el EGM. Esto ya es en base al sistema censal. Aquí todavía estamos con sesiones, no estamos hablando de individuos. Entonces, lo que tenemos es que esto es para una cadena en concreto. Bueno, como todavía no son públicos los datos, pues permitidme que utilicemos una cadena X. Y entonces esto es lo que se obtendría en base, ya os digo, no son individuos, son sesiones, de cuál sería el volumen de sesiones de esta cadena, pues distribuida por horas. Podemos obtener, en el caso del EGM, solamente podríamos tener un dato promedio de las 10 semanas que hemos estudiado. En el caso de trabajar con el dato del censo, como lo tenemos todo, pues podríamos, como podéis ver aquí, podríamos poner el dato referido a las conexiones de esa cadena, las que tienen más de 60 segundos, que es uno de los cortes que hemos establecido, y podemos ver los datos de distintos meses: marzo, abril, mayo, junio. Incluso está, creo, julio, es que no lo veo bien desde aquí, marzo, abril, mayo y junio. Vale, es igual. Pero hay una cosa que sí es muy importante, que siempre se ha dicho, y es que el dato de audiencia de radio es bastante estable. Bueno, por lo menos lo que os podemos enseñar aquí es que el que se produce a través de Internet de forma streaming es bastante estable. Como veis, las diferencias entre los diferentes meses son muy pequeñitas, lo cual no quiere decir que eso ocurra siempre. O sea, no es que todos los datos sean exactamente iguales. Aquí tenéis, es algo parecido, pero lo que hemos hecho ha sido separar el sábado y el domingo del lunes a viernes. Que eso ya también se sabía por medio del EGM, no hacía falta llegar aquí. Pero bueno, esto nos lo confirma, que los datos que salen del consumo de radio en directo de sábado y domingo es ligeramente inferior al que se produce en el resto de días de la semana, ¿vale? Confirmado por esto. ¿Qué más cosas tendríamos? Bueno, podemos llegar mucho más abajo. Podemos llegar incluso a tener días separados. Si aquí tenéis, la línea más gruesa corresponde al promedio del mes de diciembre de 2023. Ahora veréis por qué he elegido el mes de diciembre. Hay otra línea, que creo que es la roja, que es la de lunes a viernes de todo diciembre. Son bastante, como veis, son bastante estables. Solo hay una, hemos puesto también los jueves, los distintos jueves del mes de diciembre, y casi todos son muy parecidos, salvo hay uno que veis que se dispara y que sale absolutamente fuera de él. Bueno, pues esa curva corresponde, en esta cadena concreta, corresponde al día 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad. Esa retransmisión de la Lotería de la Navidad lo que hace es que una cadena que habitualmente está en torno a, perdón, si me voy de aquí no se oye, en torno a 6.000 contactos como pico, pues se multiplica hasta llegar a 17.000. O sea, es una cosa que el EGM ahora mismo no puede medir, no lo puede reflejar, porque nosotros no podemos llegar a decir lo que ha pasado un día en concreto. Sin embargo, a través de esto, sí, todas las cadenas de radio que están participando disponen de la información, tanto la suya como la de toda la competencia. Y disponen al cabo de 2 o 3 días. Esa es la mayor ventaja. Cuando empieza a caer la curva es porque ha salido el gordo. Vamos, entramos a comprobarlo y es así.
Lo bueno para la audiencia es que el gordo tarde mucho. A los que estamos afectados por ello, pues mantenemos los nervios. Pero para la radio es muy bueno que, si fuera posible, fuera la última bola. Bueno, sigamos con esto. Algún ejemplo más. Lo que habíamos visto hasta ahora eran datos referidos a las horas. Bueno, podemos llegar al minuto. Esto es exactamente lo mismo que habíamos visto aquí, pero está referido al total de la audiencia generalista y minuto a minuto. Esto en el EGM es imposible. Nosotros, como mínimo, lo que podemos obtener es media hora. No podemos entrevistar a la gente y pedirle que nos vaya diciendo minuto a minuto qué es lo que ha estado escuchando en el día de ayer. No podemos, porque nadie es capaz de recordar eso. Bueno, yo no soy capaz de recordar eso. Más ejemplos. ¿Cómo es de diferente el dato que se obtiene ahora con respecto al dato que teníamos en el EGM? Pues bastante parecido. Este es un ejemplo de una cadena grande y ahí no es exactamente igual. No, exactamente igual no es, pero estamos hablando de cosas que son muy, muy parecidas. ¿Dónde se nota más diferencia? Que vais a entender que es muy lógica. Pues mirad, esta es una cadena de radio que los datos de la gráfica de arriba son los que salen del EGM, y entonces lo que hay es que, pues, cuando está en cero, esto es una cadena muy pequeñita, pero la hemos elegido precisamente por eso, está en cero hasta que hay un individuo que nos dice que lo escucha y sube un poco, deja de escucharlo, vuelve a cero, sigue adelante y hay 2 o 3 personas que la escuchan y entonces tenemos esa subida. Esto, como podéis comprender, no puede reflejar la realidad. O sea, la gente, si estamos hablando de 300, 400 individuos que representa cada entrevista que hacemos, eso no es real. O sea, no hay 300 personas que de repente se conecten a la radio y a la vez dejan de escuchar la radio. Esto es consecuencia de que cuando nosotros hacemos una entrevista, esa entrevista tiene un peso y ese peso no es uno. Tiene que representar a 200, 300, dependerá del sitio donde estemos. Si nos vamos a la misma cadena, pero medida en base al dato del streaming, pues entonces lo que hay tiene mucho más sentido. No hay un cero redondo, son cifras pequeñitas, pero hay oscilaciones, hay subidas y bajadas. Si ese dato, en lugar de quedarnos, ¿veis? Esa sería la comparación de las 3 gráficas, la que sale del EGM ahora y la que se obtiene con el dato censal. Otro ejemplo, esto de aquí, esto es la audiencia, las cadenas generalistas del mes de julio de 2024. El mes de julio de 2024 no hay EGM. El EGM se deja de hacer a primeros del mes de junio, con lo cual nunca hay datos del verano. Pero aquí podemos medir durante todo el año. Todos los días del año se pueden medir. Y esto corresponde al mes de julio, si recordáis. A lo mejor alguno es más futbolero que yo y recuerda cuándo se celebraron los distintos partidos de la selección española en la pasada Eurocopa. Bueno, pues tenéis marcados los momentos, los días en los que había partido de la Eurocopa. Y podemos ver alguna cosa más. Este es el día de la final. La curva del comienzo de la mañana es la habitual. Es cuando más audiencia hay en la radio. ¿Y qué pasó después? Pues que casi se iguala el máximo de audiencia que se consigue en el momento del partido con lo que se tiene en un día bueno, en el momento más álgido de audiencia. Los piquitos esos corresponden a final de la primera parte y entrega del trofeo. Bueno, lo más relevante de todo es, primero, que mantenemos la calidad de la medición del medio radio. La vamos a aumentar, porque ahora lo que vamos a tener una información para una parte relevante y que va a ir creciendo, porque es lo que está ocurriendo, lo que vemos ola por ola, que va creciendo el dato de audiencia de radio a través de Internet, del streaming, y lo que estamos es en perfecta disposición para ir midiendo eso de forma completamente automática y continua, sobre todo el tema de que es continua. Y como os comentaba antes, lo que se ha visto es que las 2 mediciones están dando resultados muy similares. No son exactamente iguales, pero no son tan dispares. O sea, el método declarativo tiene sus limitaciones,
como también tiene el sistema de censal, pero lo que sí se observa es que ambos van en paralelo y estamos dando unas cifras muy similares. Vale. Bueno, ahora por tiempo voy a ir muy rápido, pero únicamente sería casi enunciarlo. Lo que queríamos también transmitiros es que no solo esto, que ha sido un grandísimo esfuerzo por parte de las radios con la colaboración de AIMC, sino que estamos haciendo nuevos desarrollos que también estamos en el Congreso de la Radio, que también ayudan a la radio a estudiar su situación, a planificar. Y el primer producto que hemos desarrollado, que saldrá, bueno, ya lo tenemos desarrollado, al mercado estará, pues calculamos que a primeros del próximo año, pero bueno, hemos desarrollado es GeoIGM. Uno de los temas que tenemos con el Estudio General de Medios es que por el tamaño de la muestra, por el número de entrevistas anuales, se puede descender, digamos, con dificultad a pequeños municipios, bueno, municipios, a comarcas. Entonces, lo que hemos hecho es juntar, con el método de fusión, juntar 5 años del EGM. Estamos hablando de casi 800.000 entrevistas y, por tanto, esto nos va a permitir llegar para tener una gran penetración, tener un tamaño que nos permita llegar a cantidad de información a nivel comarca. Voy a pasar rápido por tiempo, si no, al final nos van a cortar del todo. Bueno, hemos cogido los 5 años, esto se hará lógicamente cada año y esto nos permitirá llegar con 200 entrevistas tendremos más de 700 municipios que se cumple la base de las 200 entrevistas y podremos tener, sobre todo las radios locales, podrán tener información a nivel comarca. Hemos puesto aquí un ejemplo de la Comunidad Valenciana. Bueno, no hago ningún comentario. Comunidad Valenciana y sus comarcas, que vamos a poder llegar a nivel comarca para tener esa información acumulada. Se equilibra el último acumulado, con lo cual los datos de audiencia son recientes, digamos, son datos válidos, pero tengo una penetración, una profundidad de información que no era posible hasta ahora. ¿Qué podemos obtener? Pues tampoco, como decía, no me voy a entretener, imaginaros, y estamos a vuestra disposición siempre. Y el siguiente producto sería Market and Media, que es también, seguimos con las técnicas de fusión, y aquí lo que hacemos es fusionar el Estudio General de Medios con el AIMC Marcas. El Estudio General de Medios es la base de las audiencias, como acabamos de ver, hasta juntando 5 años, y lo que hacemos es añadirle el AIMC Marcas, que en el AIMC Marcas tenemos una cantidad de información, tenemos 43.000 respuestas. El AIMC Marcas es un cuestionario, bueno, es un tocho de 60 y tantas páginas, donde hay información de comportamientos, de consumo a nivel marca, a nivel hábitos, a nivel frecuencia de consumo de los diferentes productos, cantidad de productos. Y eso lo juntamos con el EGM, hace de donante, de fichero donante en la fusión el AIMC Marcas, recibe el EGM y a partir de ahí tendremos el EGM, pero con toda la información añadida del AIMC Marcas. Por tanto, podremos hacer estrategias de campaña, por supuesto, de productos, o sea, lo más importante. Como decimos, lo mejor de cada mundo, es decir, tenemos el Estudio General de Medios y tenemos el AIMC Marcas. Y con esas dos informaciones que puedan trabajar tanto agencias como medios, ¿no? Y bueno, de hecho estamos desarrollando en colaboración con AIMC algún otro producto para poder seguir fusionando más ficheros. Pero bueno, por tiempo yo creo que ya... Bueno, por supuesto, estos ficheros que acabo de comentar, estas bases de datos, tanto GeoIGM como Market and Media, se pueden manejar con nuestras herramientas habituales, tanto Tom Micro, Tom Web o Galileo, sean los medios o las agencias de medios. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Paso a presentar a los componentes de la mesa y enseguida pues pasamos a hablar sobre todos los datos que han sido puestos